Bueno, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacerlo en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 11 la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 20, del verso 11, vamos a leer las escrituras. Y dice la Biblia de la siguiente manera: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Soberano Dios, Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Señor, bendice esta escuela dominical. Señor, ayúdame a ser un canal de bendición que pueda transmitir palabra suya. En el nombre de Jesús te lo pido y te damos gracias, Padre eterno. Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, en esta mañana vamos a seguir tocando temas de escatología, como lo estamos haciendo todos los domingos. Entendemos que escatología es estudiar los últimos acontecimientos, o es estudiar los acontecimientos que van a suceder en el futuro. El día martes estamos tocando temas relacionados con la familia. El día jueves estamos tocando temas en cuanto a la divinidad. Dentro de la divinidad se habla de la unicidad, del nombre, del bautismo, gloria al Señor, el misterio del Padre y del Hijo. Y ahora por los domingos estamos aprovechando para llevar una secuencia de las enseñanzas. Estamos hablando de temas escatológicos. El día de hoy vamos a hablar sobre el juicio ante el gran trono blanco. Es importante que el ser humano entienda que la Biblia sí habla que Dios es amor, y porque tiene mucho amor, dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. La Biblia por amor nos salvó entregando a su propio Hijo, pero también es importante que el ser humano entienda que así como Dios es amor, también es Dios fuego consumidor, y que Dios castiga a la humanidad y castiga a la tierra. Si no, miremos la historia del arca. Cuando hubo el diluvio, gloria al Señor, Dios castigó a la raza humana y solo 8 personas se salvaron. El resto pereció porque fue un castigo del Señor sobre la raza humana. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de esto, que Dios es amor, pero que también Dios es fuego consumidor, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 12, verso 29, dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, podemos ver a través de la historia que Dios siempre ha decretado sus juicios. Cuando se estudia, gloria al Señor, en la dispensación de los tiempos, podemos encontrar que en cada dispensación hubo un juicio. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecó, vino el juicio de Dios, vino el castigo, gloria al Señor, tanto así que Adán fue expulsado del paraíso. El día de hoy vamos a hablar del juicio final, del último que va a existir en esta tierra. El capítulo 20 y el verso 11 nos habla de esto. Este libro fue escrito por el apóstol Juan, y dice el verso 11, el apóstol: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En otras palabras, el cielo que existe y la tierra que existe pasarán. Habrá otro cielo
cielos y habrá otra tierra. Cuando uno mira la creación, primero hizo Dios los cielos y la tierra, después hizo el ser humano, pero ahora el proceso es distinto. Primero empezó con una nueva creación del ser humano, Dios hizo un nuevo hombre, y después en cambio va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Hay algunos que aseveran que el mismo cielo que existe es el que va a existir siempre. Hay una organización que predica que el cielo no va a ser destruido, que ni la tierra tampoco, que solo va a ser restaurado. Pero mire lo que dice en el libro de Isaías, el capítulo 65 y el verso 17. Aquí el profeta sí nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, comprobando o testificando lo que estamos leyendo en Apocalipsis 20:11. En Isaías 65:17 dice: porque aquí que yo crearé, dice Dios, nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y dice más: os gozaré y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría a su pueblo y gozo. Entonces podemos entender que este cielo y esta tierra van a pasar, y que en el día del juicio, el juicio de Dios será tan severo, el juicio de Dios será tan duro, que mire que el cielo y la tierra desaparecen y no se encontró lugar para ellos. Y dice el verso 12: y vi a los muertos grandes y pequeños ante Dios, y los libros fueron abiertos. Bueno, cuando aquí nos habla de grandes y pequeños, está hablando de personajes que tienen tal vez dignidades muy altas, muy grandes, y también puede haber situaciones de personas que de pronto no tuvieron tanta connotación en el mundo, pero delante de Dios todos tendrán que rendir cuenta ante Él. Y por eso la Biblia nos muestra que los muertos van a levantarse en aquel tiempo del juicio final. Es importante que nosotros expliquemos lo que vimos el domingo pasado, que hablamos del milenio, y estuvimos analizando que habían dos muertes. La primera muerte es cuando uno muere y lo llevan al cementerio, la muerte física. Pero la segunda muerte es la muerte espiritual, donde la persona va a ser castigada por toda la eternidad. Por eso decíamos que el que nace una vez, gloria al Señor, muere dos veces, porque cuando nace papá y mamá es el único nacimiento, muere físicamente, lo llevan al cementerio, la primera muerte, muere espiritualmente, lo envían al infierno en la segunda muerte. Por eso es un nacimiento, dos muertes. Pero el que nace dos veces morirá solo una vez. Nace de papá y mamá, es el primer nacimiento. Y el segundo nacimiento es cuando nace por la palabra, cuando escucha el Evangelio, porque Jesucristo dijo: si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Entonces ese es el segundo nacimiento. Y el que nace dos veces muere una sola vez, porque lo llevarán al cementerio y será la única muerte que va a haber. Pero en cambio no verá una segunda muerte, porque no irá al infierno aquel que recibe a Jesucristo. Porque Jesucristo en San Juan 5:24 fue muy categórico cuando dijo estas palabras. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el verso 24, el Señor Jesús dijo estas palabras: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El hombre que llega a Jesucristo no será condenado, porque se declarará inocente. ¿Por qué el hombre pecador y culpable es declarado inocente? Porque Dios lo perdona, porque la sangre de Jesús, donde había pecado en el hombre, la sangre de Jesús hace una limpieza en el hombre,
y el hombre queda sin mancha de pecado. Por eso es que el hombre tiene que venir a Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el mediador, Jesucristo es el que perdona, Jesucristo es el que lava, Jesucristo es el que da descanso, Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y volviendo a Apocalipsis, dice la Escritura que este apóstol vio los muertos grandes y pequeños ante Dios. Y mire que hay unos libros, dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que hay el libro de la memoria. Y el libro de la memoria es que está registrado todas las cosas que usted ha hecho en esta vida. Todo lo malo. Pero ese libro de memoria es para las personas que no obedecieron a la palabra del Señor. Y ahí están sus cosas que han hecho. Pero en cambio el que viene a los pies de Jesucristo, sus hechos malos ya no están. Fueron arrancados de ese libro y fueron clavados en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos ahora no en el libro de los juicios, sino que ahora estamos en el libro de la vida. Y todo aquel que viene a los pies de Jesucristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y yo creo que en esta mañana todos los que hemos recibido al Señor deberíamos estar agradecidos y contentos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque la vida se llama Jesucristo. Porque la vida es el mismo Señor Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. Y dice la Escritura: y fueron buscados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces fueron buscados, porque en esta resurrección de muertos es la segunda resurrección. Pero en esta segunda resurrección resucitan los muertos que no recibieron a Jesús para ser juzgados. Nosotros, si llegáramos a morir, vamos a resucitar en la primera resurrección. ¿Cuándo van a resucitar en la primera resurrección los muertos en Cristo? En el día del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4 del verso 13, nos habla de esa historia de cómo van a resucitar en aquel día los muertos. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque para la palabra de Dios, los que mueren en Jesús no están muertos, solamente duermen. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. ¿Qué quiere decir eso? No nos vamos a adelantar, sino que esperaremos que los muertos en Cristo resuciten y juntamente con nosotros vamos a ser levantados. Y dice el verso 16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, que dice la Escritura, seremos arrebatados. Y la palabra arrebatar es quitar algo, una cosa con vehemencia, con rapidez. Por eso el arrebatamiento será tan rápido. Será en milésima de segunda, dice 1 Corintios 15:52, que será en un abrir y cerrar de ojos. Será tan rápido el arrebatamiento que no habrá tiempo para entregarse, no habrá tiempo para bautizarse,
No habrá tiempo para confesar los pecados ocultos. No habrá tiempo porque el arrebatamiento será tan rápido. Pero hoy sí hay tiempo. Hoy sí es día de salvación. Hoy es día para que reconozcas tu pecado y te vuelvas al Señor. En aquel día no habrá tiempo, porque dice que será en un abrir y cerrar de ojos en milésimas de segundo. Y por eso dice que seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes, lo recibiremos al Señor y así estaremos en el aire con Él para siempre. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esa es la primera resurrección para los que murieron en Cristo. Pero esta segunda resurrección que vemos en el juicio final es para aquellos que no quisieron recibir al Señor. Para aquellos que dicen en otra ocasión, más después, y que siempre buscan excusas para no recibir al Señor pronto. Y no se puede, no analizan que nosotros no tenemos la vida comprada, que nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Nosotros no sabemos, pero qué importante que nosotros podamos estar seguros ya en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que ahí fueron puestos las memorias escritas de las personas que no, gloria al Señor, no recibieron a Jesús. Y aquel juicio será tan severo que todo el mundo va a entregar los muertos. El mar entregará los muertos que había en él. Y la muerte, que es un espíritu, la muerte es el aliado más cercano del diablo, y por eso dice que los tenía en cautiverio. ¿Por cuál causa de la muerte? Y la muerte y el Hades también es un espíritu, pero también es figura de la morada donde se entierran a los muertos. La palabra Hades es la misma que nosotros podríamos también traducir como cementerio, que es la misma palabra Sheol en el hebreo y Hades en el griego, pero también es un espíritu. Y dice la Escritura, y entregaron ellos los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Qué importante es analizar que no importa donde llegue a morir, pero si muere en Cristo va al seno del Señor, pero si muere sin Cristo vas al infierno. Solo hay dos caminos para escoger. Solo hay dos amos para que tengas. O eres de Dios o eres del diablo. O vas para el cielo o vas para el infierno. No hay medias. El Señor no tiene medias en el sentido de que haya un centro. No. O eres frío o eres caliente. Y ser caliente es ser de Dios. Y ser frío es ser del diablo. Y miren que aparece otro que es tibio. Y ese tibio se cree que fuera cristiano, pero no lo es. Porque también hay gente que está jugando con la salvación, que viene a los cultos, que lee la Biblia, que canta los coros, pero que fuera de la iglesia, cuando nadie lo ve, hace cosas indecorosas, practica adulterio, practica fornicación, estafa a la gente. Y él piensa que nadie lo ve, pero se equivoca. Hay uno que todo lo ve, que tiene ojos en toda parte y se llama Jesucristo. Por eso en esta mañana yo te invito a que te pongas a cuenta con Dios, porque el Dios que tenemos nosotros es bueno. El Dios que tenemos nosotros es misericordioso. El Dios que tenemos nosotros es perdonador. El Dios que está con nosotros, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice su palabra. Y dice la Escritura, gloria al nombre de Jesús, y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Porque son un espíritu. Fueron lanzados al lago de fuego. Y este lago de fuego es la figura o es la realidad del infierno, que en la palabra griega es Gehenna,
Y dice la palabra de Dios, esta es la muerte segunda. Cuando Jesús habló del infierno, porque hay una organización que dice que el infierno no existe. Cuando Jesús habló del infierno, la palabra infierno es la palabra Gehenna. Y en ese lugar de Gehenna estaba especialmente allá donde a Jesús lo crucificaron, allá en el Gólgota. Se dice que cuando a Jesús lo crucificaron en el Gólgota, era un lugar que apestaba, porque ahí habían cadáveres de personas, de sicarios, de personas que eran asesinadas, eran muertas por no practicar la palabra. Y acuérdense que la ley mata y condena, y mucha gente fue muerta aplicándose la ley, porque en la ley el adúltero, por ejemplo, era muerto a pedrada. Y se dice que se llevaban los cadáveres hasta allá, hasta ese monte Gólgota, y que allí esos cadáveres, gloria al nombre del Señor, le echaban azufre, le prendían fuego, pero que muchas veces tal vez esos cadáveres no se quemaban todo, que tal vez pudiera ser que había parte del cuerpo que no se quemaban, y esos cuerpos comenzaban a tener putrefacción y comenzaban a salir gusanos de allí. Y Jesús, dando ese ejemplo de lo que ocurría ahí, mostraba que así iba a ser el infierno, donde el gusano de ellos nunca muere. El infierno no es cualquier cosa, el infierno no es una fábula, el infierno no es una historieta, el infierno es una realidad. Y el infierno es una cárcel que Dios creó para meter al diablo, al falso profeta, a la muerte, al Hades y a todos los que no recibieron a Jesucristo como su Salvador. Es una mentira cuando la gente decía antiguamente, cuidado, dice que el diablo te va a mandar al infierno. Como que el diablo tenía las llaves del infierno, y como que el diablo te manda al infierno, pero el diablo no te puede mandar al infierno, porque el diablo no creó el infierno, y el diablo no tiene principado del infierno. El que creó el infierno se llama Jesucristo, y el que tiene las llaves del infierno y que te puede mandar al infierno se llama Jesucristo. Por eso cuando Él resucitó dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y tengo las llaves del Hades y del infierno. Él tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque Él es el amo y Señor del universo. Y dice la palabra del Señor, gloria al nombre de Jesucristo. Y el que no se vio inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Eso es lo que le espera a la raza humana, que no reciba al Señor en su corazón. Eso es lo que va a acontecer en el futuro. Un día habrá un juicio final para toda la raza humana. Pero qué importante que el hombre en este tiempo se puede salvar de esa condenación. ¿Y cómo se salva de esa condenación? Recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Ese es el Evangelio. Hay gente que ha pensado que el Evangelio es otra religión, pero la palabra en sí, Evangelio, en su etimología, que es la raíz de la palabra, la palabra evangelio en sí es buenas nuevas, es buena noticia, porque la palabra evangelio, que es eus en su primera parte, y ángelos o ángelo, que es mensajero, el evangelio es el mensaje de salvación, el evangelio es el mensaje de esperanza. El evangelio no es un mensaje para condenar a la gente, sino que el evangelio es un mensaje de alegría que le dice al hombre pecador: tu problema tiene solución, tu problema tiene esperanza, y es que reciba a Jesucristo como tu único y gran Salvador. Por eso es que Él mandó a predicar el evangelio. Por
Por eso cuando Él resucita, dice en San Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio es el camino para que el hombre alcance la salvación y la vida eterna. Eso es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios, dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 1 y el verso 16-17, el apóstol dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por eso es que se predica la palabra. Hay gente que nos llama locos, nos llama fanáticos, que por qué pasan predicando y en las calles, y en las cárceles, y en las universidades, y en los buses, en la iglesia. Es que el evangelio es la invitación para que el hombre se arrepienta y se vuelva a Jesucristo. Porque un día habrá un juicio final. El apóstol Pablo, cuando predicó en el libro de los Hechos, el capítulo 17, y habló de que el hombre se arrepiente, él en el mismo versículo más adelante dice: ¿por qué el hombre debe arrepentirse? El libro de los Hechos, el capítulo 17 y el verso 30, dice el apóstol, predicando allá en la gran ciudad cultural llamada Atenas, la ciudad más culta de aquel tiempo antiguo, donde estuvieron los grandes filósofos como Aristóteles, como Platón, como Sócrates. El apóstol fue hasta allá, hasta Atenas, y le dijo a estos grandes sabios, filósofos preparados, que aunque tenían mucha filosofía, no tenían al principal Dios que salva. Y dice el apóstol: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque nosotros hacíamos muchas cosas por ignorancia. Íbamos a los curanderos, íbamos a los hechiceros, íbamos a los brujos, veíamos una imagen, nos persignábamos a la imagen, que queríamos un favor de Dios, nos arrodillábamos y nos dañábamos hasta la rodilla para que Dios nos haga el favor de sanarnos. Vivíamos en la ignorancia. Y dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje para todo hombre en este planeta: que el hombre se arrepienta. Y cuando digo hombre, estoy hablando del género humano. No estoy hablando del hombre, el sexo masculino, sino de la raza humana. Y dice la palabra en el verso 31, nos dice: ¿por qué es que el hombre debe arrepentirse? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso es que se predica la palabra. Es que sí va a haber un juicio final. La gente dice: no, es que esta vida hay que vivirla, hay que gozarla, hay que tomar, hay que embriagarse, hay que andar con mujeres, porque el día que uno se muere todo se acaba. Eso no es verdad. Después de la muerte hay vida. Después de la muerte hay vida. Sino que no todos llevan el mismo camino, no todos van al mismo lugar. Imagínense qué sentido tendría, qué Dios justo sería, que hay gente que vivió bien, que se comportó bien y muere y va al mismo lugar, le toca lo mismo que el otro que mató, que violó, que adulteró, que se embriagó, y le pasa lo mismo cuando el día que muera. Jesús habló de una parábola, y fue la parábola del rico y Lázaro. Y en esa parábola muestra de un hombre rico que hacía grandes banquetes y se murió. Y también muestra la otra parte de la historia de un hombre pobre, mendigo, pordiosero, que no tuvo los deleites de esta vida y murió también.
Y la parábola enseña que cuando los dos murieron, los dos no fueron al mismo lugar. Dice que Lázaro fue a un lugar de descanso, fue al seno de Abraham, mientras que el rico fue a un lugar de tormento allá en el Hades. Y el rico estaba en tormento y le decía: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y ponga en mi lengua, porque estoy en tormento. Pero hermano, ¿qué ocurrió? Gloria al Señor. Que había una cima, había una pared que no podía cruzar de un lado hacia el otro. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando las personas mueren, no se acaba todo, sigue su curso la situación. Pero el que recibe a Jesucristo en su corazón, ese hombre alcanza la salvación y la vida eterna y no es condenado. Es el evangelio, que tú siendo culpable porque eres pecador, eres declarado inocente a través de Jesucristo. Por eso en esta mañana, amigo que me escuchas, recibe a Jesucristo en tu corazón. Empieza con ese plan de salvación que es oír la palabra, creerla, arrepentirte, convertirte, bautizarte y recibir el regalo del Espíritu Santo. Porque la única manera de evitar ir al infierno es ser condenado. Hermano que me escuches en esta mañana y que está jugando con el evangelio, que tienes un pie en la iglesia y otro pie en la iglesia, analiza, porque la Biblia dice que al que mucho le he dado, mucho le he vuelto a demandar. La pandemia no es para que la iglesia haya retrocedido, porque uno ve a veces, hermanos, que la pandemia como que los ha relajado un poco y algunos se han descarriado y se han apartado y se han ido, están fríos, o que incluso algunos hermanos del comité han dejado de trabajar porque estamos en la pandemia. No, Dios utiliza ahí herramientas. Tal vez no podemos visitar físicamente, pero tenemos la tecnología para hacer una llamada, para enviar versículos, gloria al nombre del Señor, para predicar en el Facebook, en las redes sociales, que Jesucristo es el que salva, es el que sana, es el que bautiza con el poder del Espíritu Santo. Así que dice la Biblia que nosotros no somos los que retrocedemos. Así que esta situación que está viviendo el mundo debe ser el contrario. Es cuando más nos hayamos metido en Dios, es cuando más estemos buscando del Señor, cuando más hayamos estado leyendo la Biblia, más hayamos estado en oración, en busca del Señor, porque dice el apóstol Pedro que el Señor que vendrá y no tardará. Estamos a las puertas, hermanos. Por eso, si tú le has fallado al Señor, si has pecado, si has retrocedido, yo te invito en esta mañana que reconozcas tu error, te arrepientas de todo corazón e invoques la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Póngase de pie y damos gracias al Señor. Gracias por su palabra. El Señor es bueno y el Señor es misericordioso. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana por el privilegio de haber predicado tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido y te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra que usted nos da cada día, este alimento fresco a nuestra alma, Señor. Bendiga, Señor, a los hermanos y amigos que nos están transmitiendo, Señor, observando y por medio de esta red. Gracias, bendito Padre. Obre grande.